Nos corresponde que por programación se encontraba para la primera fecha de junio, lo digo porque veo a varios mirando de reojo la cartelera, que se encontraba para la primera fecha de junio, pero que por actividades internas se modificó para el día de hoy, es una temática de alto valor, porque sin lugar a duda, todos tenemos un plan de vida. Algunos conscientemente, otros inconscientemente. Sin embargo, no todos consideran o consideramos generalmente la inmortalidad dentro de ese plan de vida. Y por eso, en la noche de hoy, esbozaremos algunas referencias frente a esta temática que nos permitan comprender de una mejor manera la importancia de tener la inmortalidad, no como una consideración de nuestro plan de vida, y sí como la base del mismo. Pero para poder comprender la construcción de un plan de vida y por la importancia o el porqué de la inmortalidad, debemos remitirnos a la introducción segunda de Libros de Espíritus. En la introducción segunda de Libros de Espíritus, Allan Kardec, como pedagogo, el profesor Hippolyte Léon Ménissan-Rivail, establece que una de las palabras más importantes que genera controversia, pero que a su vez se constituye en la base o en la llave de la bóveda, dice Kardec, de todas las doctrinas morales, es la palabra alma. Para muchas personas, el alma no es más que una consecuencia del principio material. Si lo analizamos desde el punto de vista científico, encontraremos entonces que muchas instituciones, incluso muy reconocidas en nuestro tiempo, establecieron estudios prolongados acerca de encontrar el alma dentro de la materia, dentro del cuerpo físico. Numerosas autopsias se realizaron buscando encontrar después de que se moría el alma como si ésta fuese un órgano. Otras establecían que el alma era solamente una sudoración del cerebro y que el momento en el que el cerebro dejaba de realizar las conexiones neuronales propias de la vida, es decir, en el momento en que la vida física se extinguía, el alma igualmente se extinguía como una célula que moría con el organismo. Entidades muy respetables como la Facultad de Medicina de la Sorbona, de la Salpêtrière en Francia, Facultad de Medicina que tuve la oportunidad de conocer hace algunos años en París, establecían que el alma no era sino la consecuencia de la materia. Estas doctrinas o formas de pensamiento muy respetables, hoy las conocemos como doctrinas materialistas. Aquellos que solamente creen que existimos por lo que vemos, por lo que es tangible, pero que una vez que se genere la disgregación cerebral, dejaremos de existir. Otros, sin embargo, creen que hay algo más después del cuerpo, pero que ese algo más no es más que una partícula diminuta, que una porción o un trozo pequeño de la divinidad. Y que como porción o trozo pequeño de la divinidad que momentáneamente habitó el cuerpo físico, cuando morimos, esta porción o trozo retorna nuevamente a un ser superior a Dios, constituyéndose esto en una doctrina que ya se ha demostrado científicamente que es totalmente errada, porque la individualidad de esa alma o de ese espíritu es una realidad. Sin embargo, esta forma de pensar se acerca también a la que hoy es la principal o la general y más aceptada por todos, que es el espiritualismo. Creería que todos los que nos encontramos aquí somos espiritualistas o hay algún materialista. Es decir, todos consideramos que hay la posibilidad de que exista algo que quede o que sobreviva a la muerte. Así no tengamos claridad de qué es ese algo o de qué ocurre con ese algo después, consideramos aún remotamente que existe algo. Y esto se debe, explica Kardec en el Libro de Espíritus,
a que por instinto en la conciencia de nosotros está instaurada la creencia de la inmortalidad del alma. Y Dios así lo ha colocado. La ciencia misma posteriormente demostró con investigaciones cómo nuestro cerebro, por ejemplo, responde a la palabra Dios. Investigaciones como las de la doctora Dana Zohar demuestran cómo al pronunciarse la palabra Dios en más de 20 idiomas diferentes, se ilumina una parte del cerebro que responde a esto. Otros investigadores en Suiza determinaron algunos años atrás que no solamente se iluminaba el cerebro y generaba una reacción con la palabra Dios, sino cuando se oraba. Y realizaron diferentes investigaciones con personas a ver cuál era la respuesta físico-química que generaba el cerebro al momento de orar. Y se dieron cuenta que cuando se oraba, se activaba en el cerebro el mecanismo de recompensa. Se sentía automáticamente satisfacción y bienestar a nivel fisiológico. No estamos hablando aquí de ninguna creencia doctrinaria hasta el momento, sino a nivel netamente científico. Sin embargo, para hacer las investigaciones más profundas, decidieron dividir el grupo en dos y a un grupo le dijeron, usted haga los rezos característicos de las doctrinas ortodoxas que se caracterizan por la repetición simplemente de una oración estructurada. Y usted, el segundo grupo, hágalo como una plegaria, como una conversación con un amigo que está teniendo. Y se dieron cuenta que aquellos que realizaban las oraciones mecanizadas no se activaba el mecanismo de recompensa ni se iluminaba el área correspondiente del cerebro, a diferencia de aquellos que tenían un diálogo, un coloquio interno con Dios. Incluso para ir más allá, pidieron investigar el cerebro de las personas cuando escribían una carta o pedían un deseo a Santa Claus, para poder determinar si se activaba el deseo de recompensa o el mecanismo de recompensa simplemente por la creencia en un ser, a pesar de que éste fuera real o no. Y se dieron cuenta que cuando las personas hacían sus peticiones a Santa Claus, no se activaba absolutamente nada en el cerebro. Pero cuando lo hacían a Dios, el cerebro respondía, demostrando la presencia de Dios en los átomos más pequeños de nuestro organismo. Ahora, como espiritualistas, las personas que creemos o estamos seguros de la existencia que sobrevive a la muerte del cuerpo físico, entendemos entonces que el alma es de vital importancia y la inmortalidad es un hecho. Por eso, Allan Kardec, en este compendio de filosofía indivisible, el monolito que es el libro de los espíritus, en la cuestión 149 preguntó a los guías de la humanidad, ¿en qué se convierte el alma al instante de la muerte? Y los espíritus le respondieron, vuelve a ser espíritu. Vuelve a ser espíritu, es decir, regresa al mundo de los espíritus que había dejado momentáneamente. Hasta ahí muchos dirán, pero ¿cómo así que vuelve a ser espíritu si espíritu y alma no es lo mismo? Pero Kardec, en la misma introducción, establece que para fines prácticos se denominará alma al espíritu encarnado, es decir, inmerso en el cuerpo somático. Y al espíritu una vez está fuera de él. Por eso los espíritus cuando responden, dicen, vuelve a ser espíritu y retorna a lo que había dejado momentáneamente. Lo que para los filósofos en Grecia sería el mundo de las ideas, del cual provenimos, donde están las ideas innatas, o donde hoy podemos ver en programas de televisión a niños de 4 o 5 años que cantan con voces majestuosas, donde podemos ver niños que resuelven ecuaciones matemáticas complejas, o podemos ver a multimillonarios como Elon Musk esta semana contratando para uno de los principales proyectos de ingeniería de su compañía que pretende llevar el hombre al espacio como ingeniero director del programa a un niño de menos de 15 años de edad. Entendiendo que hay un mundo del cual provenimos y que aquí estamos solamente momentáneamente. Sin embargo, Kardec, metódico, estudioso, era el agnóstico, dice, ok, yo voy a preguntar más,
Voy a ir más allá e interroga a los espíritus ahora. Y les dice en la cuestión 153, ¿en qué sentido se debe entender entonces, según lo anterior, la vida eterna? Porque escuchamos muchas veces a Jesús hablar de vida eterna. Escuchamos las religiones tradicionales hablar de vida eterna. Pero siempre nos lo mostraron como ¿qué? Como algo que era definitivo. Si es malo, es una vida eterna, pero ¿qué? En sufrimiento. Si es bueno, es una vida eterna, ¿en qué? En felicidad que produce de la contemplación, o que es producto de la contemplación. De estar tranquilos con un Dios antropomórfico, es decir, con una forma similar a la nuestra, que está en total contemplación y en tranquilidad, en un paraíso. Muy respetables todas estas formas de pensamiento, claro está. Sin embargo, los espíritus le responden a Kardec: la vida eterna es la vida del espíritu, la del cuerpo es transitoria y pasajera. Reforzando lo que yo decía en la cuestión 149. Cuando el cuerpo muere, el alma regresa a la vida eterna. Por eso Jesús hablaba de la promesa de vida eterna, porque el mensaje de Jesús era un mensaje atemporal, que no estaba circunscrito a una época específica del tiempo o a un lugar geográfico. Es que el mensaje de Jesús era solamente para el pueblo elegido. Los romanos no tenían derecho al mensaje de Jesús. Los otros no. Los de más lejos tampoco. Y esto se demuestra en que cuando Jesús partiera a través de la crucifixión, los apóstoles fueran llamados entonces a difundir el mensaje por todos lados. Hasta Éfeso, en Turquía, el apóstol Pablo entonces a los gentiles con las diferentes epístolas, demostrando que no se encontraba circunscrito a un espacio. Y hoy el personaje con mayor cantidad de biografías en la historia es ¿quién? Jesús. Y como esto ocurre así, entendemos entonces que la vida eterna a la que Jesús mismo se refería era la vida del Espíritu. Definiendo esto, la inmortalidad del alma, que si lo vemos desde el aspecto científico, encontraremos hoy muchas experiencias al borde de la muerte, de personas que han regresado de este trance, llamémoslo así entre comillas, y narran desde sus perspectivas las experiencias que vivieron. Muchos programas hoy se entrelazan en los principales canales investigativos acerca de esto, y cada vez más algo que antes era visto simplemente como la creencia de unos pocos se convierte en la realidad de muchos. Ahora, para continuar avanzando, porque muchos hasta acá dirán, no entiendo qué tiene que ver esto con el plan de vida. No podemos hablar de plan de vida si no tenemos clara la inmortalidad. Por eso, Kardec nuevamente infiere a los espíritus. En la cuestión 132, ¿cuál es el objetivo de la encarnación de los espíritus? ¿Por qué infiere esto? Porque si se dan cuenta aquí, ya los espíritus le habían dicho que esta vida es transitoria, que vuelve al mundo que había dejado momentáneamente y que no vuelve una ni dos veces, sino las necesarias. Y esto a mí me causa curiosidad porque yo hablo con muchas personas y me dicen, yo no creo en la reencarnación. Me dice, ¿usted cree? Yo sí. No solamente creo, estoy seguro de lo mismo. Y desde cualquier punto de vista lógico, así lo entiendo. ¿Por qué razón? Porque nosotros necesitamos de diferentes grados en las instituciones educativas, en los colegios, para poder progresar, para poder desarrollar mayor instrucción y mayor conocimiento. Si no pasamos un grado, ¿qué pasa? Después del regaño en la casa, repetimos. ¿Sí? Todavía me acuerdo. Llegaba la entrega de boletines y mi papá se sentaba y me decía antes de irse para el colegio, ¿cuántas perdió? Es preferible que me entere por su boca que por boca del profesor. Ya después, cuando me conocía un poco más, me decía, perdió matemática y ¿cuál más? O sea, él sabía que yo iba a perder matemática. ¿Sí? Pero mire, llegaba uno, recuperaba, como se decía en mi tiempo, ¿sí? Es hace poquito,
recuperaba y volvía uno a seguir, a seguir. Y así es como nosotros aprendimos. Después en la universidad, de igual manera. Aún en el trabajo, vamos escalando igualmente. Ahora mi pregunta es, ¿por qué si así ocurre en la vida cotidiana, Dios no utilizaría el mismo mecanismo? O mejor, nosotros utilizamos el mismo mecanismo que Dios ya usa para la evolución. Y es ir avanzando de grado en grado. Todos estos grados podrían gestarse solamente en 80, 90, 100 años, cuando la expectativa media de vida no supera los 100. No podría, porque hablamos de la evolución del espíritu, no de la materia. Y por eso Kardec, entendiendo esto, entonces interrogó a los espíritus acerca de cuál era el objetivo de la existencia física. Dios se le impone con el objetivo de hacerlos llegar a la perfección. ¿Cuál es el objetivo de que tú coloques a tu hijo o a tu hija o que te hayan puesto a ti en un colegio? El crecimiento, el conocimiento intelectual. ¿Cuál es el objetivo de que tú le digas a tu hijo o a tu hija, esto no se hace así, se hace así, ve e inténtalo? Precisamente, hacerlos llegar a una mejoría, en el caso de Dios, a una perfección. Y Kardec entonces finaliza diciendo, si este es el objetivo de Dios, los espíritus que desde el principio han seguido el camino del bien, ¿tienen la necesidad de la encarnación? Si el objetivo de la encarnación es simplemente hacernos llegar a la perfección, y los espíritus son claros al decir, todos somos creados, ¿qué? Simples e ignorantes. Y se instruyen en las luchas y en las tribulaciones de la vida corporal. Es decir, es necesaria la lucha, es necesarias las pruebas. ¿Quién no ha deseado una vida sin problemas? Y uno va a mirar los países en donde la vida son mucho más tranquilas, pero los índices de suicidio son más altos. Naciones como Nueva Zelanda, por ejemplo, reportan índices de suicidios altísimos. Y el argumento que muchos colocan del por qué se suicidaron en las cartas o de conversaciones familiares era que estaban aburridos. Menos mal en Colombia uno no se aburre. Aquí sí no es que no tengo problemas, no tengo dificultades. Cada día es una oportunidad. ¿Para qué? Para que nosotros mejoremos. Por eso debemos entender primero entonces que somos espíritus inmortales. Y eso personalmente me llena de gran alegría. Yo tengo declaraciones todas las mañanas que yo leo. Y una de las declaraciones que yo leo todas las mañanas es, soy inmortal. Y eso me llena de alegría. Porque quiere decir que cualquier problema que hoy tengamos es perecedero. Tiene solución. Porque la gente coloquialmente dice, lo único que no tiene solución es. Y resulta que no morimos. Seguimos existiendo en otro plano, que es la vida verdadera. Por eso me llena de alegría. Otro que leo en las mañanas es, el sol que brilla hoy para mí, brilló para él en Galilea. Porque la misma estrella que hoy me alumbra la mañana y me da la nueva oportunidad de un nuevo día, fue la misma estrella que un poco más joven, hace 2000 años, le brindó los rayos del sol a Jesús para que en las playas de Cafarnaúm dijera la multitud, bienaventurados. Y eso me llena de alegría el corazón. Comprender que somos inmortales es el principal motivo de felicidad de nuestra vida y el principal motivo para la edificación de un plan en la misma. Por eso, Juana de Ángelis nos plantea entonces que la vida física en el planeta terrestre puede considerarse a una escuela en la que se forma y perfecciona el carácter, desarrollándose el germen divino que en él duerme, que se da en la semilla como el vegetal. Nosotros aquí somos hoy semillas destinadas a ser grandes y maravillosos árboles, frondosos, árboles espirituales que podamos impactar la vida de muchas personas y que podamos transformar nuestras malas inclinaciones, nuestras pasiones, nuestros defectos, nuestros vicios, ¿en qué? En virtudes, en aciertos, en servicio, en caridad.
Pero necesitamos de esto. Cuando uno coloca una semilla, ¿uno dónde la planta? ¿Y en la tierra superficial o abre huequito? O sea, es decir, coge la semilla y la mete en medio del lodo, en medio de la tierra, ¿sí? Pero tiene que quedar oscura metida ahí. Imperceptible quizá. Y colocarle sol, colocarle agua, colocarle de pronto la lluvia, para que poco a poco ella vaya germinando. Igual ocurre con nosotros. A nivel espiritual a veces somos necesitados ¿de qué? De estar inmersos en la tierra de las dificultades. Aparentemente en la oscuridad, que hace que el corazón se nos llene de desesperanza y las lágrimas broten por nuestros ojos. Pero que son necesarias para que pueda empezar a germinar del interior nuestro la planta de amor que estamos destinados a ser en la creación de Dios. Porque la única fatalidad para todos es la de la evolución y por ende la de la felicidad. Solamente que de nosotros dependerá qué tan rápido o qué tan lento transitemos en dirección a esa fatalidad. Y eso me llena de más alegría todavía. ¿Por qué? Porque hay muchas doctrinas espiritualistas, muchas. La gran mayoría, me atrevería a decir, que son doctrinas espiritualistas, aún de este lado del mundo como del otro. Porque aún aquellos que creen en Alá, en Buda, en todas las deidades propias de cada región o de este lado del mundo, creen en que algo pasa después de la vida física. Sin embargo, empezamos a notar que había una característica muy común en la gran mayoría. Y es que esa vida, después de esta existencia, era punitiva. Hiciste bien, vas bien. Hiciste mal, vas mal. Desde ese punto de vista, yo también quisiera ser materialista. Porque ¿a quién le va a decir, a quién le va a gustar que le digan que va a ser una punición eterna? Y hablo de punición, ¿por qué? Porque debemos reconocer que nadie aquí somos perfectos. Es decir, nos vamos a equivocar. Nos hemos equivocado y nos seguiremos equivocando por un tiempo más. Normal. Lo que no es normal es equivocarnos muchas veces en el mismo punto. Pero equivocarnos es parte del proceso de evolución. Y pensar que por equivocarme necesariamente iba a estar supeditado a una vida eterna de sufrimiento no es atractivo. No genera, como decíamos hace un momento acerca del Congreso, ninguna esperanza, ningún consuelo. Pero cuando me hablan en el espiritismo que no es una vida eterna desde la punición, sino desde las consecuencias morales, eso es algo totalmente diferente. Mi hija, que cumple 3 años la próxima semana, recibe una educación Montessori, basada en la filosofía de María Montessori. Y algo de lo que María Montessori establece en su filosofía de crianza y de educación es precisamente en las consecuencias lógicas. Y debo confesarles que esto, cuando lo escuché por primera vez, fue algo difícil de asimilar. ¿Por qué? Porque venimos acostumbrados en la vida diaria, en el relacionamiento, no a las consecuencias lógicas, sino a hacer o dejar de hacer las cosas más por miedo que por otra cosa. Yo no hago esto porque me podría pasar esto y no, eso mejor no. O hágalo porque si no, no tal cosa. Como normalmente le decimos a los hijos. María Montessori dice, no, si tú haces esto, la consecuencia lógica de ese acto va a ser esta. Y esa consecuencia lógica puede ser positiva, puede ser negativa. Cuando tomamos este pensamiento de María Montessori y lo llevamos al terreno espírita, entenderemos que el espiritismo habla exactamente de lo mismo, pero lo denomina ley de causa y efecto. Isaac Newton, la tercera ley de la física, si no falla la memoria, lo denominó ley de acción y reacción. Toda causa tiene un efecto directamente proporcional a la causa que lo generó. No diferente. Por lo cual yo no le puedo decir a mi hija, si no te comes esto, 3 semanas castigada. Eso no es proporcional, ¿cierto? Lo mismo que no es proporcional decirle, si te equivocaste, de pronto por ignorancia, de pronto porque actuaste desde el resentimiento, por una circunstancia dolorosa, y actuaste mal, eternamente castigado al infierno. ¿Eso es proporcional? No.
no sería la consecuencia lógica. Pero la ley de causa y efecto, ley de siembra y cosecha, nos dice que esa cosecha va a ser directamente proporcional a la siembra que hicimos. Y entendiéndolo así, entenderemos entonces que esa vida inmortal de la que hemos venido hablando es una vida de consecuencias morales, la cual va a estar positiva o negativamente regida ¿por qué? Por lo que hacemos, por lo que actuamos. ¿Es claro eso? ¿Estamos concentrados o dormidos o un poquito de ambas? Un poquito. Concentrados. El pensamiento también juega un papel ahí. Porque si se duerme, la consecuencia lógica es que no hay cafetería. Ahora, si nosotros entendemos esto, cuando analizamos a Kardec en el libro ¿Qué es el espiritismo?, Kardec dice que el espiritismo es una ciencia de observación y una doctrina filosófica. Es decir, de entrada lo desliga de la religión. Lo que hace que muchas personas puedan decir, voy a observar el espiritismo. Porque de pronto han tenido malas experiencias con la religión. Pero el espiritismo es una ciencia de observación y como doctrina filosófica. Ahora, como ciencia práctica que es, consiste en las relaciones que pueden establecerse con los espíritus, mas como doctrina filosófica comprende todas las consecuencias morales que se desprenden de semejantes relaciones. ¿Se dan cuenta de las consecuencias morales que hemos venido hablando? La filosofía nace en gran medida de las preguntas de quiénes somos, por qué estamos aquí, de dónde venimos y para dónde vamos. Pero si no le encontramos consecuencias morales a estas preguntas filosóficas, no podremos encontrar una respuesta que trascienda a las fronteras de la materia. Por eso Kardec define entonces el espiritismo como la ciencia que trata la naturaleza, origen y destino de los espíritus, así como su relación ¿con qué? Con el mundo corporal. Es una ciencia. Teniendo esto claro, que yo sé que hay varios aquí diciendo, pero no entiendo lo del plan de vida, cuando me han venido hablando tanto de todo esto, doctrinariamente, pero es que no podemos hablar de plan de vida sin entender esto. ¿Por qué? Porque lo que hemos nosotros venido entendiendo como plan de vida es un plan de existencia, que es muy diferente a la vida. La vida es una, que es la vida del espíritu. Las existencias, muchas. Las necesarias. Cuando nosotros decimos, voy a trazar un plan de vida, trazamos un plan de vida que está circunscrito a unos años determinados. Pero si pensamos en un plan de vida inmortal, ¿cambia? Es bastante la diferencia. Por eso teníamos que dejar sentadas las bases de la inmortalidad para poder hablar de plan de vida. Si no, estaríamos hablando en estos minutos acerca de un plan de existencia únicamente. La inmortalidad es entonces el punto de partida y Jesús así lo entendía. Por eso todas sus enseñanzas tienen unas consecuencias morales. Por eso hablaba del amor, pero el amor sin distinción. Antes de él solamente se había hablado de amor en dos momentos, en los 10 mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas y cuando se habla de honrar a padre y madre. Que para fines de aquel tiempo y en la escasez de vocabulario propio de la región donde Jesús vivía, ese honrar también se entendía como amor hacia los padres. Pero Jesús viene a hablar de amor para todos y viene a hablar de vida eterna. No de triunfos temporales, de triunfos que se desvanecen en los años. Por eso Jesús y la doctrina espírita tienen su punto de encuentro ¿en dónde? En la moral. En la moral, que es la misma y que se apoyan ¿en qué? En la verdad. Cuando nosotros entendemos esto, comprendemos entonces que el espiritismo también es una religión, pero no desde el punto de vista de los dogmas, de las cosas materiales, sino desde la etimología de religar, de unir nuevamente a la criatura con Dios, con las enseñanzas, con las leyes morales. Y esa es la labor que incumbe a la doctrina espírita. Y por eso se unen con Jesús en la moral. Por eso cuando Jesús hablaba a sus discípulos, hablaba de ciencia, hablaba de moral, hablaba de filosofía. Pero nosotros que acostumbramos tomar la palabra al pie de la letra,
entendemos todo como algo temporal. Y Jesús utilizó un lenguaje muy figurativo en sus parábolas. Por eso hoy podemos decir con certeza que la física cuántica que hoy conocemos, la física cuántica es la expresión científica de las palabras de Jesús cuando dijo bienaventurados aquellos que creen sin ver. Porque la física cuántica es la ciencia de las probabilidades. Estudia los átomos, las partículas microscópicas. Nos enseña que no hay quietud, que aún la silla que vemos sólida no son más que partículas vibrando, que para nosotros generan la solidez de un cuerpo. ¿Y alguno aquí ha visto las partículas vibrando en la silla? No, pero todos creemos en la silla. Por eso Jesús le dijo a Tomás, después de colocar el dedo en la llaga, bienaventurados aquellos que creen sin ver. Nosotros decimos ser más científicos, más racionales en nuestro pensamiento, pero necesitamos ver para creer. Y la física cuántica nos demuestra lo contrario, abriendo un campo de posibilidades increíble a nuestros ojos y que poco a poco se demuestra, como ya Albert Einstein propuso cuando propuso la teoría de la relatividad y tantos otros científicos han venido demostrando a través de los años, muchas propuestas que solamente fueron teóricas y que un día se podrán demostrar en la realidad. Comprendiendo esto, entonces creemos un plan de vida. Tengamos claro cómo crear un plan de vida, pero de una vida verdadera. Y entonces escuchamos a muchos que dicen, no, la vida es una y hay que ¿qué? Vivirla. Vivirla. Decía mi abuelito que tanto quiero y aprecio, decía, ya que no fuimos nada en la vida. Cada vez que quería hacer algo, ya que no fuimos nada en la vida, vamos a comer todos. Era su forma de expresar desde su idiosincrasia. Y hay muchos que dicen, hay que vivir la vida. Pero ¿cómo entienden ese vivir la vida? Desde el placer, desde la parte material, desde el libertinaje. Porque vivir la vida para las personas no es caridad. Para la gran mayoría, ¿qué es? Los excesos, los vicios, las pasiones. Porque si yo no estoy teniendo excesos, no estoy viviendo la vida. Los viajes. Ah, y ahora, a mí me encanta viajar. Sí, a mí también. A mí me encanta viajar. Y ojo, no estoy diciendo que viajar sea malo. Mi pregunta es, ¿en qué estás centrando tu plan de existencia, tu plan de vida? ¿Solamente en eso? ¿O eso es solamente una parte de un compendio mayor? Esa es la diferencia. Y le dicen a los que no tienen excesos, ay, es que usted es tan aburrido. Usted no vive la vida. No sabe lo que es levantarse el otro día con un dolor de cabeza inimaginable y no acordarse de lo que pasó el día de ayer. ¿Qué forma de vivir la vida sin acordarse? Muy respetable, pero ligada a las pasiones materiales. Otros dicen, no, yo voy a construir un mapa de sueños. Y esto me parece fenomenal porque yo mismo lo tengo. En mi familia lo hacemos. Pero la pregunta es, ¿los sueños y metas que allí colocas son de vida o de existencia únicamente? Porque cuando vemos a estas personas que lo hacemos, la gran mayoría solamente, única y exclusivamente tiene plan o un mapa de los sueños que quiere materiales. Entonces, quiero esto y voy a tener 5 carros, 30 apartamentos, un avión. Esos son los sueños que la gente coloca muchas veces. Y lo digo porque en mi profesión yo soy consultor empresarial y trabajo con muchas personas e incluso para empresas realizamos esta temática de mapas de sueños. Y cuando vemos cómo la gente solamente se queda ahí. Pero muy pocos colocan en ese mapa de sueños que una meta que yo tengo es dejar de ser tan egoísta. Una meta que yo tengo para mi vida es dejar la impaciencia. Porque es que eso no es atractivo para la gente. Eso no es vivir la vida. Entonces la invitación es a que en ese plan de vida coloquemos dentro de ese mapa, si así lo deseas, cosas que realmente trasciendan a la existencia física. Y para terminar esta parte dice, hay otros que tienen la vida ¿por qué? Por diseño y no por defecto. Y eso es fenomenal. Porque todo es predecible en el sentido en que nosotros nos podemos esforzar por lograrlo. Hay un gran conferencista que solía decir, si usted quiere ser feliz, estudie felicidad.
Si usted quiere ser saludable, estudie acerca de la salud, de la nutrición, del ejercicio. Si usted quiere ser próspero, estudie acerca de la prosperidad. Si usted quiere saber de la vida después de la muerte, estudie acerca del tema. ¿Se dan cuenta? Pero las personas generalmente tienen vida por defecto. Bueno, esta es la que me tocó y no hay nada que hacer. Sobrevivir las tormentas y ya. No, podemos hacerlo, podemos por diseño, comprendiendo que las expiaciones y las pruebas serán parte de ese diseño, pero que, como decía anteriormente los espíritus a Kardec, son para nuestro adelantamiento, son para nuestra mejoría. Y por eso, para nosotros poder tener un plan de vida, ese diseño de ese plan de vida tiene que estar sustentado ¿en qué? En Jesús, en las enseñanzas de Jesús. Johnny, pero ¿y las metas, las aspiraciones laborales, económicas, del placer, de la familia? ¿Sí? También sustentadas en Jesús. Porque Jesús no es un cuadrante de tu vida, no es una parte de tu vida. Jesús es la base en la cual debe sustentarse la vida para que un día podamos decir, a similitud del apóstol Pablo, ya no soy yo quien vive en mí, sino es Jesús quien habita en mí. Porque pasó de ver a Jesús como algo externo a interiorizar sus enseñanzas y a vivenciarlo y lograr emularlo al punto que lo hiciera un Francisco de Asís. Emulando a Jesús como nadie. Cuando entendamos entonces que las enseñanzas de Jesús deben ser la base, comprenderemos entonces cuando el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 17, nos hablan acerca de ¿qué? Del hombre de bien. Sed perfectos si nos hablan del hombre de bien. Y comienza diciendo, no me voy a detener completamente ahí, pero comienza diciendo que el hombre de bien es el que cumple ¿qué? Ley de justicia, amor y caridad. En su mayor pureza. Es decir, si vamos a diseñar un plan de vida, tiene que ser un plan de vida que esté basado en el cumplimiento de la ley de justicia, amor y caridad en su mayor pureza. Y nuestras metas, aún de la existencia, aún materiales, basadas en esto. Y entonces podremos alcanzar grandes logros profesionales y demás basados en esto. Claro que sí. Totalmente. Totalmente. A mí me llama, por ejemplo, la atención cuando uno lee la biografía de San Luis, el que era rey de Francia. ¿Sí? Y uno va a mirar, ¿y él qué era? Franciscano. San Luis. ¿Sí? Podemos hacerlo, pero requiere un esfuerzo mayor. Requiere un esfuerzo mayor ¿para qué? Para vivenciar esa ley de justicia, para hacer lo que nos corresponde hacer justamente, para amar indistintamente, pero un amor desinteresado, un amor ágape, no el amor eros que caracteriza la sociedad. Para amar realmente como Jesús espera que lo hagamos y como Él nos amó. Y hacerlo con caridad. Porque la caridad no es más que el amor llevado a la práctica. Por eso cuando el apóstol Pablo coloca la epístola que se lee en los matrimonios, porque el amor todo lo puede, todo lo soporta. Y vamos a revisar las traducciones originales. El apóstol Pablo no escribió la palabra amor, escribió la palabra caridad. Pero en las traducciones a través del tiempo se mudó por amor. Pero eso poco importa, porque amor y caridad son lo mismo. Uno es el sustantivo, el otro el verbo, pero son lo mismo. Pero quien tiene caridad, todo lo puede, todo lo soporta, porque la caridad es paciente. El adjetivo, perdón. La caridad todo lo puede, todo lo soporta. Porque aunque hable la lengua de los hombres y de los espíritus, si no tengo caridad, soy como el platillo que resuena o la campana que retiñe, decía el apóstol Pablo. De este modo, entonces, es que debemos sustentar el plan para nuestra vida. Si nosotros nos vamos a mirar para ir acercándonos al final, si nosotros nos vamos a mirar, entonces, cómo en la vida
nosotros hemos buscado construir nuestros planes de vida, siempre lo hemos basado en nuestras, ¿qué? En nuestras necesidades. Entonces nos vamos a sentar a hacer el plan de vida y la pregunta inconsciente es, ¿qué necesito? ¿De qué carezco hoy? ¿Qué no tengo? Y teniendo en cuenta lo que necesito, es el plan que voy a hacer. Y como nuestras necesidades son principalmente materiales y obviamos la parte espiritual, ahí es donde hacemos solamente un plan de existencia y no de vida. Si nosotros miramos la psicología, por ejemplo, veremos entonces que Abraham Maslow, un notable psicólogo americano, que fuera uno de los padres o los fundadores de la psicología humanista, o conocida también como la tercera fuerza en la psicología, después del conductismo con los antecedentes de Pavlov, con las enseñanzas de Watson, con los pensamientos de Skinner, en donde sí se analizaba la conducta, pero se tenía por fuera, se excluía la conciencia. Después, posteriormente, el psicoanálisis con Freud, que ya entonces iba un poco más allá, para llegar Maslow a decir, es que el ser humano es mucho más que lo que se ha venido viendo hasta ahora. Y entonces propone una pirámide de necesidades, pero que si nosotros lo analizamos a través de la vida inmortal, es una pirámide que llega hasta cierto punto, porque en esta conocida pirámide de necesidades de Maslow, como se le conoce en administración y en psicología, él dice que las necesidades que más mueven a la criatura humana son las necesidades fisiológicas y las coloca en la base de la pirámide. Es decir, respirar, alimentar, el descanso, son las necesidades primarias. Que cuando el hombre va subiendo, busca las de seguridad. La seguridad física, busca entonces sentirse protegido o protegida. De empleo, seguridad financiera, de salud. Que cuando va consiguiendo estas, entonces busca las necesidades sociales. En el relacionamiento con ¿qué? Con el entorno que lo rodea. Con la amistad, con la pareja, el afecto en general. Después, el estima. El sentirse respetado, el ser reconocido. ¿A quién no le gusta que lo reconozcan? Que lo estimen. ¿A quién no le gusta sentirse exitoso o exitosa? Y por último, en la cúspide de la pirámide, la autorrealización. Es decir, los objetivos personales. Y por allá, la moral. Que no es necesariamente la moral de Cristo. Y sí, al caso, la ética. Pero no la moral trascendental. Entonces, estamos guiándonos por necesidades reales o aparentes. Y no estamos diciendo que estas necesidades, valga la redundancia, no son necesarias. Claro que sí. Pero, ¿y si colocamos la moral como base? Porque es que las personas que no tienen la moral como base, con tal de alimentarse, con tal de sentirse seguros, cometen actos incorrectos. Encontramos tantas personas privadas de la libertad, tantas personas que cometen actos delictuosos bajo el argumento de que necesitaba comer. Necesitaba cumplir una necesidad fisiológica. Y como la moral estaba escasa por allá, no la tuve como base. Ahora llega después una cuarta fuerza con Stanislav Grof, que nos habla entonces de ¿qué? De la psicología transpersonal. En donde ya se tiene en cuenta la espiritualidad. Y si nosotros hacemos esto, podemos darnos cuenta que en el momento en que nosotros dejemos de ver la espiritualidad o el espíritu como algo diferente a la necesidad de la materia, habremos construido un plan de vida. Cuando nosotros hagamos esto, coloquemos inmerso en la espiritualidad, en la moral, inmersas las otras necesidades. No estamos diciendo que no se cumplan, estamos diciendo que deben estar inmersas en las necesidades reales, que son las necesidades del espíritu. ¿Es claro eso? ¿Me quedé solo o todavía están aquí? ¿Sí? ¿No? ¿Todavía? ¿Sí? Debemos tener claro que nosotros,
Cuando nosotros como espíritus entendamos que nuestro plan que hasta ahora hemos venido llevando quizá es transitorio y nos fijemos en un plan real y trascendental, podremos ser felices. Porque, ¿qué tan efímera es la felicidad hoy por hoy? Bastante. Pareciera que se va como el agua entre los dedos, porque si estoy feliz en esta área, no lo puedo ser en esto. Y si estoy bien económicamente, no lo estoy en salud. Pero si lo estoy en salud y económicamente, no en familia. Pero si estoy en familia, económicamente, de pronto en pareja no. O profesionalmente no. Y eso simplemente es porque hasta ahora hemos venido jugando en una pirámide que ha estado totalmente abstraída de las necesidades reales del espíritu. Porque nosotros somos espíritu y no materia. La materia que hoy tenemos simplemente es un vestido que dejaremos un día, como esta noche dejaremos la ropa que tenemos puesta. O como decía San Francisco de Asís, es el burrito que carga el alma. Pero un día ese burrito parará y el alma continuará. Y cuando continúe, todas estas necesidades habrán pasado. Y solamente quedarán las que van en el espíritu inmortal. Por eso, si buscamos las necesidades del espíritu inmortal y el plan de vida para el espíritu, es posible ser felices. Es posible alcanzar la felicidad. Es posible poder sonreír a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas, a pesar de los tormentos. Pero debemos entender que esto no es fruto del acaso, ni tampoco va a ser labor de un día. Construir ese plan para que nos lleve a la felicidad va a ser una construcción diaria. Por eso, el notable mentor André Luis nos dice que la felicidad es una obra de construcción progresiva en el tiempo. Podemos ser felices, pero así como en el colegio decíamos anteriormente, progresamos grado a grado, también en la colegiatura moral, por llamarlo así, vamos a ir progresando grado a grado. Porque los colegios físicos nos entregan la instrucción, pero las leyes morales, las enseñanzas de Jesús, nos dan la educación. Allan Kardec definió la educación como el conjunto de hábitos adquiridos. La instrucción sí nos da bases intelectuales, pero la educación que nos permite modificar los hábitos por los cuales regimos nuestra existencia, nos permiten alcanzar una vida de plenitud y de felicidad. Dejando las pasiones de lado, ¿para qué? Para poder alcanzar nuevos horizontes. Y eso lo haremos paso a paso, progresivamente. Por eso, queremos ir finalizando con esta invitación de Juana de Ángeles, que en el libro Ser Consciente, psicografía de Divaldo Pereira Franco, nos dice: la felicidad es, por tanto, una forma de vivir. Y para que se convierta en permanente, es necesario adquirir el nivel de conciencia del espíritu. ¿Y esto comienza cuándo? Cuando uno descubre y presta atención a lo que realmente uno desea de la vida, más allá de los niveles inmediatos de disfrute y placer. Esta diapositiva podría resumir toda la charla que hemos tenido hoy. Y resaltamos de ahí, la felicidad es una forma de vida. No somos felices por un conjunto de circunstancias que nos rodean, sino por un conjunto de actitudes y decisiones. Yo soy feliz si todo a mi alrededor está bien. No. Soy feliz porque decido ser feliz, a pesar de que a mi alrededor todo esté diferente. Y no digo mal, sino está como lo necesitamos para crecer. Y si elegimos ser felices, tendremos necesariamente que descubrir qué es lo que realmente necesita nuestra vida, no nuestra existencia. Nuestra vida como espíritus inmortales. Para que, comprendiendo lo que necesita nuestra vida como espíritus inmortales, nosotros entonces podamos ir en dirección a Dios. Cierto día, queremos despedirnos recordando que cierto día un rey, un hombre muy poderoso, dijo entonces que era muy rico, y que era muy feliz también.
Era una persona que tenía paz, pero a la vez riqueza, que lo tenía todo. Y un hombre que vivía en aquel pueblo sintió celos y envidia de él. Y dijo, es imposible que él pueda tener la felicidad que dice tener. Y era la envidia de aquel que ignorante ambicionaba lo que el otro tenía sin tener la fuerza y el coraje para hacer lo necesario para alcanzarlo para sí mismo. Y la criatura humana es tan predecible que cuando no puede obtener algo por sus propios méritos, busca arrebatarlo a otro para que el otro no lo tenga. Por el egoísmo y el orgullo como cáncer aún moral. Entonces decidió ir a donde este rey para interrogarlo y preguntarle cómo hacía él para ser feliz. Cómo era que él tenía la riqueza, tenía el reino, tenía tantas comodidades, pero a la vez era una persona tan virtuosa. Era una persona tan admirable, tan recta y con una moral intachable. Entonces el rey, que era un hombre sabio, le dijo, claro que sí. ¿Quieres ver mis tesoros? Es lo que yo más anhelo. Yo quiero tener riqueza. Quiero tener tesoros. Dijo, claro. Y yendo donde un sirviente, le solicitó algo, el sirviente volvió. Y entonces el rey le entregó una vela. Se la puso en las manos, le encendió la vela y le dijo, ve y recorre mi palacio. No tienes ninguna restricción y he dado órdenes a mis sirvientes que puedas entrar a todas las habitaciones. Mira los tesoros, mira las conquistas, pero solamente te impongo una condición como tu rey. Debes cuidar la llama de la vela. Si en algún momento la llama de la vela se apaga, tú morirás. Adelante. El hombre se fue y pasadas algunas horas regresó con la vela casi diminuta, casi imperceptible, tratando de cuidar que el viento no la tapara y con cara de preocupado, blanco, pálido. Y llegó y el rey le dijo, ¿cómo te fue? El bien. ¿Pudiste ver todos los tesoros y las riquezas? Dijo, bueno, en verdad no vi nada. ¿Pero por qué si tenías acceso a todo el castillo? Porque yo estaba tan preocupado que la vela no se me fuera a apagar, que yo no vi ningún tesoro, no vi absolutamente nada. Recorrí todo lo más rápido posible y me vine antes de que la vela se apagara. Entonces el rey sonrió para él con humildad y le dijo, es eso lo que busco que me caracterice. Estoy tan pendiente de que mi llama interior no se apague, de que brille tanto para los que me rodean, de que pueda ser en gran medida una luz para aquellos que a mí se acerquen, y que si aún no puedo ser como el sol que alumbra sin distinción a todas las criaturas, indistintamente de su tamaño, ni como las estrellas que arden en la noche para alumbrar los caminos de los viajantes, por lo menos pueda ser una diminuta luciérnaga que titilante asombre a los inocentes en medio de la noche. Y yo esforzándome porque esa luz interna no se apague, me olvido por completo de todas las conquistas materiales, de los tesoros, de las riquezas y de las necesidades que ellos traen consigo. Porque a pesar de que los poseo, ellos no me poseen. Y yo me esfuerzo es por mi llama interior. Es esa la forma de alcanzar la felicidad, hijo mío. Aquel hombre se marchó bastante reflexivo, pero con una gran lección, que es la lección que nos queda en la noche de hoy. Trabajar para que nuestro plan de vida sea mantener la llama de nuestro corazón encendida y no simplemente encender llamas temporales que no son más que quimeras que se desvanecen en el tiempo, efímeras, sino que nuestra llama interior pueda alumbrar tanto que podamos llegar en un futuro a autoiluminarnos y así iluminar a otros con un nivel de conciencia totalmente despierto que nos permita ayudar a despertar las conciencias aún adormecidas que vagan por el mundo en medio del dolor y el sufrimiento. Y con esa iluminación interior, de esa llama viva, de un plan real de vida basado en Jesús, basado en sus enseñanzas, podamos, en el momento de comprobar por nuestra propia carne la inmortalidad del alma, en el momento en que el cuerpo agota el combustible que lo mantiene vivo,
y ese fluido vital comienza a extinguirse, nosotros podamos atravesar entonces el plano de la inmortalidad. Y ahora constatando por nosotros mismos que seguimos vivos y más vivos que nunca, porque somos conscientes de lo que antes no éramos conscientes, podamos retornar con una sonrisa en los labios y con el corazón afable y agradecido por la oportunidad reencarnatoria. Y que si nos es dado ver a aquellos que nos guiaron desde la espiritualidad, guías, benefactores, que en nombre de Jesús trabajan día a día por inspirarnos a todos en el planeta terrenal, podamos recordar junto a ellos a los cristianos primitivos, que en los circos, habiendo iluminado interiormente su corazón y construyendo un plan de vida real, veían a las fieras acercarse a los pies del emperador, dispuestas a devorarlos, y solamente lograban exhalar: Ave Cristo. Aquellos que buscamos servirte, aquí estamos ofreciendo nuestra vida. Y nosotros, buscando emularlos, aún muy lejos de hacerlo, podamos ahora en la inmortalidad que constatamos, decirle a nuestros benefactores, con la llama de nuestro corazón encendida: Ave Cristo. Nosotros que buscamos iluminar nuestra conciencia con un plan de vida real que iluminara las conciencias de los que nos rodeaban, regresamos a la patria verdadera para continuar sirviendo a aquel que espera por nosotros pacientemente, porque nos ama sin distinción a todos. Agradezcamos a Él la oportunidad de encontrarnos esta noche aquí. Y agradecidos con Él, dispongámonos entonces para la terapia de paces.